Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a ustedes les interesa un montón, a mí me gusta mucho también y es el feminismo. Quiero dejar en claro que yo no soy experta en feminismo, no tengo ni un PhD en feminismo ni nada por el estilo, pero creo que tampoco es necesario tenerlo para poder compartir con las personas, digamos, las cosas que uno sabe de un tema tan importante o de temas tan importantes como lo es este tipo de luchas políticas y sociales. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, entonces primero que todo, algo que me preguntan mucho es cómo me volví feminista, y yo creo que mi proceso empezó hace unos 2 años más o menos, en los que empecé a descubrir, digamos, que todo esto del feminismo. Yo lo descubrí porque se empezó a dar todo este debate acerca del aborto y lo primero que yo pensé en mi cabeza fue: obvio, el aborto debe ser legal siempre, en todos los casos. Ni siquiera se me pasó por la cabeza que debiera haber una causal para que lo fuera. Y aquí me empecé a involucrar un poquito en todo esto. A mí me daba mucho miedo considerarme y llamarme públicamente, digamos, con mi círculo social y con mi círculo familiar, llamarme feminista o decir que yo era feminista, porque se me hace una palabra muy fuerte, como muy agresiva. Y en efecto lo es una palabra muy fuerte porque el feminismo es un movimiento que, una vez lo incluyes en tu vida, te hace cuestionarte absolutamente todo lo que tiene que ver con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con tu universidad, con tus profesores. O sea, es una cosa que les cambia la vida por completo. Y a lo que voy con esto es que el feminismo te hace darte cuenta de muchas cosas que no habías notado antes. Entonces te hace darte cuenta de muchas situaciones en las que estuviste en peligro, en las que estuviste vulnerable, en las que te maltrataron, en las que tú también maltrataste, en las que tú también fuiste machista, en las que tú también fuiste parte, digamos, de este sistema como patriarcal que se busca, digamos, que destruir. Y yo sé que puedo sonar como la típica loca feminista de la que a uno siempre lo tildan en internet, feminazi, etcétera, pero créanme que es la verdad. Por todo esto a mí me daba mucho miedo considerarme feminista, y después me daba miedo porque sentía que no sabía lo necesario y yo sentía que necesitaba como la validación de alguien que me dijera: oye, no, sí, si te puedes llamar feminista, dale. Y la verdad es que ninguna de estas cosas son ciertas. No hay nadie que te pueda decir: sigue por este camino para lograr ser una buena feminista, o sigue por este otro para lograr complacer lo que quieres llegar, o para llegar a ser como tantas teóricas feministas que hay. No. Esto es un proceso muy personal y es un proceso que no es lineal. Entonces, en mi caso, por ejemplo, empecé simplemente. Primero lo que hice fue como saber la definición básica de feminismo, y el feminismo simplemente es un movimiento político y social que busca la reivindicación de la mujer en todos los ámbitos de su vida. ¿Por qué la reivindicación? Porque las mujeres siempre hemos estado subyugadas en los ámbitos económicos, sociales, familiares, amorosos, mejor dicho, en todas las esferas de nuestra vida siempre hemos estado reducidas a ser menos. Y siempre hemos estado reducidas a ser menos porque siempre estamos en comparación, o siempre estamos a semejanza del hombre. Acá quiero que me entiendan algo: el feminismo no odia a los hombres, y el feminismo no busca acabar con los hombres, y el feminismo no busca matar a todos los hombres, para nada. Pero sería muy irresponsable y sería muy cínico negar que los hombres siempre han tenido una posición privilegiada en la sociedad, desde siempre. No porque ellos lo quieran, sino porque así ha sido. Y digamos que acá se dan muchos conceptos que siempre escuchamos, que es machismo, que es opresión, que es el patriarcado. Y yo quiero que ustedes tengan muy claro que cuando hablamos de todo esto no estamos hablando de hombres específicamente. O sea, el machismo se puede ver evidenciado en todas las personas, en mujeres y en hombres, porque el machismo no es algo exclusivo de los hombres. Yo misma era una persona muy machista, así como conozco a muchas personas cercanas a mí, mujeres que son muy machistas y que las amo con mi corazón, pero tienen ese pensamiento machista y patriarcal en la cabeza. Entonces me parece importante, digamos, diferenciar esto, porque se cree que estos conceptos son exclusivos de los hombres y no es así. Sin embargo, el que los hombres estén en estas posiciones privilegiadas muchas veces los ha llevado a mantenerse ahí, en ese privilegio, y creemos que simplemente porque estamos en el siglo XXI, en el 2020,
ya no pasa eso. Y claramente sí pasa y la violencia de género es algo real y todo este tipo de cosas es algo que no ha parado. De hecho, ha cambiado, pero no se ha disminuido. Y las formas de violencia se han transformado. Por eso es que, digamos, me da tanta rabia cuando veo que dicen como, ay, pero, ¿por qué dicen que las matan ahora si hace yo no sé cuánto tiempo no podían salir a la calle solas? Entonces es como, ¿qué? O sea, me estás diciendo que te debo dar las gracias porque puedo salir a la calle sola. O sea, no recordemos que hasta hace muy poco, por ejemplo, las mujeres en Arabia Saudí pudieron manejar solas. O sea, díganme en qué cabeza cabe esto. O en los 70, en algunos lugares todavía se estaba aprobando el voto femenino. Entonces, ¿cómo me van a decir que tenemos que estar agradecidas por algo que siempre nos tuvieron que haber dado? No por el hecho de que seamos mujeres y seamos la creación más linda del mundo, sino por el simple hecho de que somos personas que merecen lo mismo que cualquier otro ser humano en el mundo. Entonces, bueno, digamos que yo no me puedo poner acá a darles una cátedra de feminismo liberal, feminismo radical, o sea, yo no puedo ponerme a hacer eso porque creo que el video igual quedaría muy desordenado, pero también dentro del feminismo hay varias cosas que hay que tener en cuenta y es que las mujeres no todas pasamos por lo mismo y acá es cuando se empiezan a ver fracturas, digamos, en estos conceptos del feminismo, porque muchas veces no está claro si en verdad estamos luchando por lo mismo, para lo mismo. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, las feministas negras y este movimiento en un tiempo se alzó contra las feministas liberales y las feministas sufragistas porque decían, ustedes están hablando en su discurso de sexo y de clase, pero nunca están hablando de sexo, raza y clase. Entonces, las mujeres negras no valemos, o sea, no somos lo mismo, o lo mismo con las feministas de la clase obrera. Entonces les decían a las feministas de clase media, ¿de qué están hablando? O sea, ustedes están hablando que se sienten oprimidas por estar en la casa cuidando hijos y siendo la esposa perfecta, pero nosotras tenemos que salir a trabajar de sol a sol, partirnos del lomo, llegar a la casa, no ver a nuestros hijos porque ya están dormidos y cuánto quisiéramos podernos quedar un día en la casa como ustedes jugando con nuestros niños. Entonces, bueno, acá es cuando se empiezan a dar muchas fracturas del feminismo y es lo que quiero que tengan claro. O sea, no hay un manual para ser la perfecta feminista porque el feminismo tiene muchos matices. Acá hay muchísimas discusiones en cuanto a lo que está bien y lo que está mal, pero yo quiero que ustedes tengan claro algo. Por ejemplo, a mí me parece que estas feministas que digamos excluyen a las mujeres transexuales del feminismo, no sé si llamarlas malas feministas, pero es un feminismo discriminatorio. Entonces, ¿de qué equidad estamos hablando si estamos excluyendo a una, digamos, a una porción, pues a una parte importante de las mujeres? O sea, todas las mujeres somos importantes, cada una con sus diferencias y con sus particularidades, pero ¿por qué nosotras tenemos que decir no? Como tú tienes genital tal, entonces no eres mujer y te excluyo de mi feminismo. Y así se van a encontrar ustedes muchas cosas en el feminismo. O sea, yo no quiero que ustedes crean que el feminismo es un camino lindo en cuanto a que es algo que ustedes cogen en un libro, lo leen y dicen, ok, estoy lista para ser feminista. O sea, el feminismo es algo que ustedes se van cuestionando todo el tiempo, todos los días, a toda hora. Y como les digo, se empiezan a cuestionar muchas cosas en su ámbito social y yo creo que esto es lo más difícil de volverse feminista. A mí me pasa mucho que ahora todo lo veo como con unas gafas, digamos, de feminismo, me hago entender. Entonces cualquier cosa que me dicen que antes me parecía normal o cualquier cosa que yo veo que me parecía normal o cualquier actitud que antes me parecía normal, ahora la cuestiono y créanme que eso en un punto llega a ser exhaustivo porque pues uno se cansa de cuestionar todo y de darse cuenta que sí, que en efecto el mundo en el que te criaron está mal y está compuesto por un, digamos que por una jerarquía patriarcal y por una jerarquía en el que nosotras siempre vamos a estar abajo. Entonces todo te lo cuestionas, o sea, cuando me refiero a todo es absolutamente todo, hasta que un man te diga la mínima cosa que tú antes considerabas normal, es algo muy, muy complicado. Pero asimismo el feminismo me ha traído la mejor etapa de mi vida y yo creo que me ha enseñado tanto y le tengo que agradecer tanto, sobre todo agradecerle que aprendí cosas importantes como que una mujer sea linda o que otra mujer sea más linda que yo no me quita a mí el ser linda, o que una mujer sea, no sé, que una mujer tenga eso que yo deseo tener o tenga otra cosa no significa que ella sea mi enemiga.
también me ha enseñado cosas importantes como que puedo cuestionar a otras mujeres sin necesidad de referirme a ellas como perra, zorra, etcétera, y sin necesidad de reducirme a argumentos machistas como es que es una fácil, es que se lo da a todo el mundo, es que fue novia de Pepito Juanito, es que, o sea, me ha enseñado en verdad a replantearme a mí qué es lo que estoy criticándole a las personas en verdad. Entonces, con eso también quiero decirles que el feminismo no se trata de que todas somos amigas. O sea, yo en verdad que es algo con lo que lucho todos los días porque yo soy una persona que se irrita muy fácil de otras personas. Es una realidad. Y antes cuando me pasaba eso, pues simplemente era como lo tomaba por otro lado. Ahora sí me cae mal una mujer, me cae mal por muchas otras razones que por cómo se ve, por cómo habla, por cómo se viste, por si fue novia de Juanito, de Pepito, de mi ex, de mi novio. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver. Yo cuestiono mucho más allá. Y cuando me doy cuenta que me cae mal simplemente porque ella está viviendo y ejerciendo el poder sobre su vida como ella lo quiere hacer, ahí la que se termina sintiendo mal soy yo, porque me doy cuenta que es un odio superficial y que es un odio que no tiene sentido. Entonces, me ha enseñado mucho a conectarme con otras partes de mí y a ser mucho más consciente de cosas que yo no sabía. Respecto a las preguntas que ustedes tenían sobre el feminismo, me dicen, ¿por qué no permiten a los hombres apoyar el movimiento? Entonces, los hombres no pueden ser feministas. Y los hombres no pueden ser feministas porque los hombres nunca han tenido que lidiar con las mismas dinámicas que las mujeres hemos tenido que lidiar. ¿A qué voy con esto? Un hombre claramente sí puede, y digamos que puede sentirse cercano al movimiento por X o por Y. Pero un hombre no puede ser feminista porque un hombre jamás ha tenido que estar en los zapatos de una mujer desde que nació hasta que murió. Entonces, yo sé, y acá voy a otro punto importante, que los hombres sufren de violencia también, de violencia de género, que los matan también, pero las estadísticas son mucho más bajas por muchas razones, entre ellas obviamente que no se atreven a denunciar en cuanto a la violencia de género, pero también porque los feminicidios en general ocurren simplemente por el odio hacia la mujer. Las niñas desde chiquitas tenemos que salir a la calle dispuestas o a aguantarnos que nos piropeen o aguantarnos que nos violen o simplemente tenemos que acostumbrarnos a vivir con el miedo. Y eso es algo, por poner muy poquitos ejemplos, eso es algo que un hombre no ha tenido que vivir. Entonces, el feminismo no es un movimiento para hombres ni para que los hombres se hagan parte de él. Acá me preguntan que qué lecturas les recomiendo, pues qué lecturas recomiendo. Bueno, yo me he leído varios artículos y varios ensayos. Le voy a preguntar a una amiga si puedo ponerlos porque ella me compartió una carpeta de Drive. Pero digamos que siento que un muy buen libro para cuestionarse y también para cuestionar a la autora es El segundo sexo de Simone de Beauvoir. No sé cómo se dice, pero bueno, es este. Yo creo que siempre van a escuchar que se los recomiendan y sí, en efecto es un libro, es un poquito complicado de leer y es un poquito denso, pero se me hace un libro súper importante para poder entender muchas cosas, tanto de la biología, lo social, de la construcción en general, de muchas cosas respecto a la mujer y más teniendo en cuenta que este libro fue escrito en la década de los 40, entonces digamos que vemos que las cosas, a pesar de que, digamos, leamos este libro en el 2021, las cosas no han cambiado mucho y eso te pone a ti a pensar mucho también respecto a esto. Me he leído más libros feministas, claramente, sin embargo, yo no quiero agobiarlos acá de qué deben leer o qué no deben leer. Como les digo, las fuentes y lo que ustedes lean sobre el feminismo es lo de menos. No sé qué más responderles. Simplemente me considero feminista y estoy súper orgullosa de serlo. Me tomó mucho tiempo admitir que lo era, digamos, pero siento que no ser feminista actualmente es algo que, wow, o sea, es como, no sé, tal vez como es muy cuestionable porque yo creo que hoy en día tenemos absolutamente todas las luchas enfrente como para no ser consciente y decir, oiga, yo creo que soy parte de esto. Quisiera saber qué más preguntas tienen acerca de esto. Espero haberles respondido como sus dudas muy superficialmente y recuerden que no tienen que leerse mis libros ni tienen que
ser perfectas en su día a día. O sea, esto se trata de irse construyendo y todavía, digamos, al pasar de los años uno sigue dándose cuenta que todavía hay actitudes y hay comentarios y hay pensamientos que van en contra de lo que pues de lo que uno cree, pero la idea es precisamente empezar a desechar esos pensamientos, a desechar esas actitudes y también corregir a las personas que están a tu alrededor. Si tu papá está haciendo un comentario machista, mija, no se ponga esa falda que la van a mirar, tú le dices, papi, pues que me miren, porque el problema es de ellos que miran, no mío que me lo pongo, y así. Entonces yo siento que es un proceso diario y uno nunca llega a un punto en el que uno dice ya, me convertí en la feminista que quería ser. O sea, yo siento que es un proceso como todo en el que tú día a día te vas como alimentando un poquito más y no está mal hacerlo. Lo malo sería conformarse y decir ya, esto es suficiente. Entonces, bueno, espero que les haya gustado mucho. Déjenme sus dudas, por favor, todo lo que quieran saber y les mando un beso grande. Quédense en la casa.